Saludos todos. Y es bueno verlos. Y decir bienvenidos a... porque es la costumbre. Pero esto es más un anuncio de canal que una presentación de algún Let's Play. Así que voy a sacarme un poco el chip de la cabeza para realmente expresarme como quiero. El propósito de este video es un poco compartir con ustedes algunos de los hallazgos que he estado teniendo respecto a mi canal y cómo ha venido creciendo. Como creador tengo acceso a qué videos están teniendo más vistas, digamos cuáles son las cosas que pueden estar interesando a mi audiencia, y yo consistentemente reviso eso de ahí para saber qué puede ser o cuál es el contenido que estoy sacando que tiene mayor impacto con ustedes y con, digamos, algunos de los que no necesariamente están suscritos al canal pero vienen y ven los videos. Entre eso, yo ahorita tengo tres tipos de contenido principales. Tengo los Let's Plays en sí, que es lo que voy sacando. Trato de sacarlo 3 veces por semana, algunas semanas no puedo y otras semanas sí. Tengo unos tutoriales, los cuales he hecho sobre Crusader Kings, he hecho unos cuantos de Dyson Sphere Program y he hecho unos cuantos más sobre Magic y sobre música modular, que es algo que me interesa bastante. Y finalmente el último tipo de video que tengo es videos con un poco más de producción, quiero decir, videos en los cuales escribo un guión, hago toda la edición y un poco voy viendo, o digamos trato de contar una historia. En particular los videos que tengo de eso son los videos de Magic, los de los distintos decks que he venido armando y cómo con cada expansión los voy sacando. Y un poco eso me lleva a pensar, o viendo los resultados que ha tenido cada uno de esos videos, eso me lleva a pensar más o menos qué es lo que está funcionando para este canal y qué cosas no. Entre eso, lo que me doy cuenta es que los Let's Plays no mueven el canal tanto como me gustaría. De hecho, ya voy 2 años en este canal y en 2 años tengo 243 suscriptores y Let's Play promedio, digamos, quiero decir, entre 7 y 12 vistas en un buen video. En los videos que no son tan buenos estamos hablando de videos vistas entre 0 y 4. Entonces, eso me lleva a pensar. Eso me lleva a tomar decisiones y pensar. Los videos que más éxito están teniendo en el canal son los tutoriales, que tienen los tutoriales de Crusader Kings, se están llegando a las 5000 vistas, que no suena mucho en YouTube, pero para mí es un montón. Entonces, me pongo a pensar, tipo, si quiero realmente crecer el canal, ¿qué es lo que tengo que enfocar? Ahora, yo empecé este canal no necesariamente porque quería ser un youtuber profesional y ganar todo el billete del mundo haciendo videos. Pero, o más bien, lo empecé porque me gustan los juegos. Me gusta jugar, me gusta conversar acerca de los juegos que juego, me gusta compartir tipo las cosas que sé, porque no es algo que se puede conversar en conversación abierta normalmente, o no es un tema que orgánicamente surja con los grupos en los que paro. Entonces es un pequeño espacio para demostrar eso de ahí. Sin embargo, creo, por la naturaleza del contenido y viendo un poco el entorno de cómo les está yendo a otros Let's Plays en YouTube, que los Let's Plays no son el contenido más apropiado para YouTube. Creo que eso de ahí, hay plataformas que están mejor diseñadas para eso. Y de la mano con eso viene el anuncio que quiero hacer, que es para... O sea, ahorita estoy en el Let's Play de Final Fantasy XII, el cual ya tiene 50 y tantos capítulos, y estamos a una buena parte del juego, en verdad. Queda bastante trecho por recorrer, y mucho de ese trecho es grindy, quiero decir. Hay contenido, de hecho hay las cacerías, las escorias, hay las espers que todavía faltan conseguir, pero algunas de esas espers, algunas de esas escorias van a requerir un poco de grinding en el camino, y no quiero mostrar ese contenido, pero tampoco quiero hacer grandes gaps, grandes espacios entre lo que sí he mostrado y lo que no estoy mostrando. Habiendo dicho todo eso, entonces, yo creo, o no creo, lo que voy a hacer es voy a acabar el Let's Play de Final Fantasy XII. No voy a mostrar todo el contenido del juego, voy a mostrar las escorias en su mayoría, pero hay 2 escorias en particular que no sé si voy a mostrar, que son Yasmat y la que es el calentamiento para Yasmat. La pelea toma varias horas y está pensada de esa manera. Entonces, eso de ahí creo que es un buen stream, pero no creo que es un buen video. De la mano de eso, entonces, quiero tomar este video, o quiero tomar este
pequeño espacio que estoy haciendo para compartir con ustedes, para anunciar que estoy lanzando un canal de Twitch. El canal de Twitch se llama Amonjerro TV y lo encuentran tipo en la descripción del video, además de el link que estoy poniendo al costado de mi cara, me imagino. Para que vayan y se comiencen a suscribir porque voy a estar streaming ahí pronto. No tengo todavía una agenda pensada para qué días de la semana voy a estar streameando. Cuando grabo en este canal, normalmente grabo o los domingos o los lunes, que es, digamos, el momento de la semana en el que elijo invertir mi tiempo en esto, ¿ya? Y un poco de la mano con eso, o sea, un poco para cerrar la idea, perdón. Todavía no tengo clara la agenda, pero seguramente en Twitter, que es donde comparto mis noticias y todo lo demás, voy a estar anunciando cómo va a funcionar la agenda. Seguramente eso es lo que va a ir cambiando, así que si quieren seguir esos anuncios, en la descripción del video aparece link a mi Twitter para que me sigan ahí y lean mis estupideces, además de que estén al tanto de cuándo voy a estar transmitiendo y cuándo no, y qué voy a estar transmitiendo. Como mencionaba más temprano, el propósito de hacer esto es que seguir sacando contenido que nadie ve, creo que no juega bien con el algoritmo de YouTube. Y quiero un poco ir convirtiendo este canal en un sitio donde publico un poco más contenido de mayor producción. Piensen los videos de Magic, pero respecto a otros temas. Porque hay varias cosas que quiero decir de un montón de juegos, pero en realidad por estar haciendo estos Let's Plays no encuentro el tiempo para realmente hacer esos videos. Lo cual me lleva también al siguiente punto. El tema de tiempo. Yo trabajo de lunes a viernes, como cualquier hijo de vecino, porque yo, con 253 suscriptores en YouTube, perdón, con 243 suscriptores en YouTube, no es que YouTube, primero no me paga un mango, y anticipo que Twitch tampoco me va a pagar por un buen tiempo. Incluso si me pagaran, no sé si es algo a lo que me dedicaría 100%. Mi trabajo me gusta un montón. Soy desarrollador web, trabajo como programador y me gusta construir y hacer huevadas. De hecho, cuando estuve armando originalmente este canal, una de las cosas que quería decidir era sobre qué iba a hacer contenido. Y ya que estoy comenzando a contaminar el contenido con los videos de música modular, comencé a pensar, pucha, también fácil quizás puedo hacer videos acerca de programación, pero entonces mi canal va a perder por completo una identidad y no es lo que quiero. Entonces, hacer este cambio de pasar a Twitch me permite, cuando voy a jugar, compartir directamente con la audiencia, mientras que deja el espacio para YouTube de subir videos a menos ritmo, pero son videos en los que puedo dedicar un poco más de horas, dedicar más tiempo de edición, escritura, etc. Y eso de ahí, para mí es más satisfactorio, creo que se comparte mejor como contenido. Y por el otro lado, me permite no ocupar mi vida tanto con el tema de los Let's Plays. Son horas que no paso con mi esposa, son horas que mis proyectos personales no sigo, entonces dentro de todo es parte del malabar de ser un adulto que tengo que ver en qué dedico mi tiempo. Así que, en resumen, el canal no se va a ningún lado, pero el contenido que van a encontrar acá va a cambiar, ya no va a ser el mismo. Eso es todo lo que quería comentar. No es un adiós para nada. Como digo, los videos de Final Fantasy II se van a seguir saliendo, más o menos 3 videos por semana, si es que me da el tiempo para grabarlos, porque ahorita es lunes y no he grabado un pincho. Así que ya saben que esta semana probablemente los episodios van a salir tarde. No voy a mentir, esto no es particularmente cómodo para mí, pero creo que es una forma de ir también mostrándoles, para todos aquellos que son no mis amigos pero que están suscritos al canal, este lado de mí, de cómo soy, digamos, cuando no estoy hablando de videojuegos. Soy una persona un poco tímida, un poco callada respecto a lo que opino y pienso. Para todos aquellos que son mis amigos y han estado suscritos al canal, con mis amigos en la vida real, quiero agradecerles, quiero mandarles un fuerte abrazo. De hecho, no lo comunico normalmente en otros medios, y sé que no soy una persona particularmente expresiva, pero el hecho de que estén acá viendo los videos me gusta. O sea, me hace sentir súper bien. Me da mucha satisfacción saber de que les gusta el contenido que hago, más allá de que son mis amigos que están acá simplemente porque se entretienen en verme y yo me entretengo luego conversando con ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Para todos aquellos a quienes no conozco pero que están suscritos al canal, les mando un abrazo también. Espero que
este huevón con barba que de vez en cuando juega videojuegos y habla estupideces y murmura un culo y no se le entiende ni mierda. Cuando ven sus videos les alegre un poco. Me gustaría saber de ustedes, porque de los amigos que conozco, obviamente les puedo preguntar, pero de los que no conozco, si tienen algo que han visto en el canal que les gustaría o algo que no, o no sé, todo eso me sirve para luego estar pensando en Twitch o luego qué contenido quieren ver cuando ya comience a meterle un poco más de ganas a este canal, tipo, con los otros tipos de videos que voy a hacer. No quiero revelar mucho mi mano, pero las ideas están ahí, están bullen dentro mío y como cuando yo era amo del calabozo, Dungeon Master en Calabozos y Dragones, siempre me moría por escribir algo, compartir algo o hacer algo nuevo, entonces YouTube se ha vuelto mi outlet para eso y creo que esa pasión que tengo es fácil para mí compartirla. Así que ya tengo hablando un culo, seguramente mucho de esto lo voy a editar, pero eso, ese es el anuncio del canal. Así que estén atentos al Twitch, no sé cuándo empieza, Twitter probablemente lo voy a anunciar. Y tengo que acabar Final Fantasy primero. Pero eso, ahí nos vemos.